Bueno, hubo, después de estos dos pioneros, varios descubrimientos que, digamos, se encaminaron hacia la teoría de la tectónica de placa. El primero fue de los sismólogos Vadati, un japonés, y un eslavo, Hugo Benioff. Entonces ellos empezaron a ver que la sismicidad en el mundo se distribuía en franjas preferenciales. Tenemos una imagen al respecto. O sea, que hay zonas en donde definitivamente hay más probabilidad de que esto ocurra. Sí, de hecho hay que comentar que la sismología como ciencia moderna tiene alrededor de un siglo. O sea, a principios del siglo pasado es cuando se empezó a establecer una red de estaciones sismológicas y entonces se podía ubicar con precisión el punto donde ocurría un temblor. Si nosotros ponemos estos puntos que son los epicentros encima de un plano, vemos que los temblores siempre ocurren en ciertas zonas y no en otras. Por otro lado, también podemos saber la profundidad a que ocurre un temblor. Entonces, si hacemos una sección vertical, vemos que en estas franjas de temblores están distribuidas también como un plano inclinado. Y de hecho eso se llama plano de Benioff, que fue este geofísico que lo descubrió. Y esto evidentemente implicaba algo. O sea, un temblor implica que hay una deformación, que hay un esfuerzo y que de repente se rompe la roca y ahí se deforma. Entonces, que eso ocurriera en profundidad en estos planos implicaba que algo estaba pasando ahí, ¿no? Otro descubrimiento importante fue lo de las dorsales oceánicas. ¿Qué son las dorsales oceánicas? Tenemos una imagen que muestra la topografía de los fondos oceánicos y estas cadenas de volcanes, la podemos ver ahí con esas líneas negras. Los continentes están en negro porque no nos interesan. Es la topografía o la batimetría, como se define, de los pisos oceánicos. Entonces los colores en azul son las zonas más profundas, las en verde y amarillo son las más someras. Los pisos oceánicos están a 4.000 metros de profundidad en promedio. Estos en azules ahí. Pero hay zonas lineales que son cadenas de volcanes activos que se elevan más de 2.000 metros por encima de estos pisos oceánicos. Y están al centro de los océanos. Lo tenemos en el Atlántico, y se llama dorsal medio atlántica, lo tenemos en el Pacífico. Y eso se empezó a descubrir durante la Segunda Guerra Mundial, porque los submarinos, hubo la guerra de submarinos entre Alemania, Estados Unidos, etcétera, y entonces empezaron a explorar el fondo del mar y vieron que de repente había relieve volcánico, había incluso volcanes activos. Hay erupciones que evidentemente no podemos ver en la superficie porque tenemos 2 kilómetros de agua encima, ¿no? Pero hay una actividad volcánica. En esta animación, por ejemplo, estamos viendo estas dorsales oceánicas. Esto fue un descubrimiento importante porque se vio que estas cadenas de volcanes activos implicaban que ahí se estaba evidentemente formando nueva corteza oceánica. Esta teoría, o sea, una vez que descubrieron las dorsales oceánicas y vieron que ahí se estaba solidificando magma, hubo dos trabajos fundamentales a principios de los 60 por dos geofísicos americanos, Hess y Robert Diez, en el 60 y en el 61, que ellos propusieron básicamente que entonces el piso oceánico no era fijo, que se estaba apartando, en correspondencia de estas cadenas de volcanes, el piso oceánico se estaba apartando, de ahí surgía material fundido que formaba nueva corteza. Era una idea que checaba con las observaciones, pero la prueba fundamental la constituyó un par de años después un artículo del 63 de Vine Matthews, dos geofísicos, que lo que hicieron, tenemos la imagen original, creo, en el material. Esta cosa que se ve muy rara es simplemente una mapa de las anomalías magnéticas del piso oceánico. Se le ocurrió a estos dos personajes con un buque remolcar un magnetómetro que mide la intensidad del campo magnético. Ahora, la Tierra tiene un campo magnético, pero si tenemos rocas magnetizadas, la intensidad aumenta. Sin embargo, si la roca está magnetizada con una polaridad inversa al campo magnético actual, se disminuye. Con la polaridad inversa. O sea, el campo magnético actual, como todos saben, si uno toma una brújula, la brújula apunta hacia el norte. Pero en pasado
hubo periodos donde este campo magnético tenía una polaridad invertida. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en una imagen, este es un registro, por ejemplo, de las anomalías magnéticas. Las curvas que van arriba implican momentos donde el campo magnético estaba como el actual. Y abajo es la anomalía con polaridad inversa, es cuando el campo magnético estaba al revés, es decir, el polo magnético era hacia el sur. Si, por ejemplo, estuviéramos hace 1 millón de años con la brújula en la mano, habría apuntado hacia el sur, porque hay esta inversión del campo magnético. Entonces, las rocas del piso oceánicos, como tienen material, tienen hierro básicamente, son basaltos, entonces fabrican hierros, al cristalizarse asumen la polaridad del campo magnético actual. Pero si en el pasado era al revés, el campo magnético estaba evidentemente al revés. Entonces estas franjas blancas y negras que veíamos en la figura original indicaban zonas magnetizadas en tiempos distintos. O sea, en la actualidad, exactamente como podemos ver en la animación que tenemos, el negro representa la polaridad actual del campo magnético, el blanco la polaridad invertida. Al detectar estas franjas con polaridad invertida y normal, eso indicaba que efectivamente era cierto el modelo del esparcimiento del piso oceánico que había sido propuesto al principio de los 60, ¿no? O sea, el material surge, se magnetiza con la polaridad del campo magnético y se aparta. Cuando cambia el campo magnético se magnetiza con otra polaridad. Y esa también es una herramienta muy poderosa que tiene ahorita la geofísica marina para determinar la edad del piso oceánico. No necesitamos fechar la roca, basta que medimos estas franjas y como sabemos cuándo se ha invertido el campo magnético, inmediatamente podemos saber la edad. Entonces, creo que tenemos una imagen más, un ejemplo. En la parte izquierda de la imagen son perfiles magnetométricos que se han hecho por ejemplo, en este caso afuera de Centroamérica, en el Pacífico afuera de Centroamérica, y después se reconocen las anomalías, se pintan de negro y blanco. Partimos del punto cero, de la edad cero, que es donde está la dorsal, donde se está formando en este momento la corteza, y cada inversión, o sea, cada cambio de polaridad lo conocemos. Por ejemplo, el primero está hace 700.000 años. Y luego seguimos. Entonces podemos saber inmediatamente la edad del piso oceánico. En la figura que teníamos en la pantalla hace poco, en la parte derecha, teníamos un mapa con colores. Esos colores representan la edad del piso oceánico. El rojo es lo más reciente y llegamos hasta el azul, que es lo más antiguo. En el caso del Atlántico que estamos viendo que las partes más antiguas del Atlántico son cerca del Golfo de México y de África Occidental y tienen alrededor de 170, 180 millones de años. Y vemos que todo se puede incluso con esta técnica reconstruir cómo se ha abierto el océano, pero podemos retrodeformar todo y reconstruir entonces el momento en que estaba cerrado el Atlántico. Entonces, bueno, estos fueron básicamente los descubrimientos que llevaron a la teoría. Claro.